Días, señora. Mi nombre es Laika Golyodo. Este es mi monólogo de la película Cinderella. Soy Cinderella después de que mi padre murió. Mi madrastra y mis hermanastras me trataron como una sirvienta en mi propia casa. Yo hacía todas las tareas mientras ellas vivían cómodamente y burlaban de mí. Aunque mi vida era difícil, me mantuve amable y llena de esperanza. Un día el rey anunció un baile real para que el príncipe pudiera encontrar esposa. Yo quería ir, pero mi madrastra destruyó mi vestido y me prohibió asistir. Me senté con el corazón roto. En- con- entonces apareció mi hada madrina y me ayudó. Mansamente convirtió una calabaza en una carruaje. A los animales en advertó que la maya terminaría a la medianoche. En el baile con el príncipe nos enamoramos cuando el reloj marcó las 12 fue dejando atrás una zapatilla de cristal. El príncipe recorrió el remo buscando a la joven Coyote en cara en la zapatilla. Cuando llegó a mi casa, mis hermanastras intentaron ponérsela, pero no les quedó. Cuando yo la probé, encajó perfectamente. El príncipe me reconoció, me convertí en esposa. Al final fue librada de mi sufrimiento y viví feliz para siempre. That's all.